Apreciados amigos, apreciados hermanos que están con nosotros, sean bienvenidos realmente a esta serie profética Manteniendo la Fe que estamos llevando a cabo en esta semana. El Señor nos ayude para seguir en el desarrollo de estos estudios. El tema en esta noche se titula Las dos bestias de Apocalipsis 13, primera parte. Espero estar con ustedes, se unan conmigo, inviten amigos, familiares y que las ricas bendiciones del cielo estén con nosotros a medida que ustedes escuchan y abren la palabra del Señor para comprenderla. A lo largo de los últimos años se han encontrado animales con dos cabezas, como estos que ustedes están viendo aquí. Y las personas cuando encuentran estos animales no saben cómo tratarlos, no saben cómo reaccionar. Algunos han intentado darles comida, pero las cabezas empiezan a luchar. Por lo general, la doble cabeza, el hecho de que estos animales tengan doble cabeza significa que tienen dos mentes. Y las dos mentes le dicen al cuerpo que hagan dos cosas diferentes, lo que realmente termina en que estos animales finalmente no sobrevivan. En el libro, en la Biblia, nosotros encontramos bestias no solamente de dos, sino de 4, de 7 cabezas. Y en el fin del tiempo vamos a hablar de una de ellas, una de estas bestias, porque va a tener un rol muy predominante en el fin del tiempo, en los últimos días. Así que vamos a Apocalipsis 17, el verso 3. Juan, en visión, relata lo siguiente: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí encontramos esta bestia. ¿Cuántas cabezas tiene? 7 y 10 cuernos, y una mujer está sentada. Esta mujer en el verso 1 está representada como una ramera. En la Biblia, una mujer puede representar una iglesia. Depende de las características que se mencionen de esa mujer, puede representar una iglesia fiel o una iglesia falsa. Si tú vas a Apocalipsis 12, vas a encontrar también otra mujer. Y allí encontramos esta misma bestia que ya leímos en Apocalipsis 17:3. El verso dice, 12:3 de Apocalipsis: he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Es la misma bestia, amigos, pero la mujer es diferente. Esta mujer representa a la iglesia del Señor. Y esta bestia está tratando de destruir aquí a la iglesia del Señor. Ahora vamos a Apocalipsis 13, el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Amigos, es la misma bestia que hemos leído en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 17. Y sabemos que este es un poder no bueno, porque está blasfemando. Y la blasfemia es algo que desagrada y degrada al Señor. Ahora, se han colocado a lo largo de los años muchos nombres para saber quién es esta bestia, porque sabemos que este es el anticristo del fin. Muchos han dicho que es Bill Gates, otros Ronald Reagan, otros el príncipe Charles, Henry Kissinger, Bill Clinton, George Bush, etc. Pero en esta noche no vamos a adivinar, amigos. No vamos a buscar en los periódicos. Vamos a ir a la Biblia y que la Biblia nos defina realmente quién es la bestia que se menciona en estos capítulos. La Biblia nos da un método para saber cómo se va a levantar el anticristo, a dónde se va a levantar y qué características va a tener. Y por eso necesitamos estudiar la profecía, porque es un poder, este es un poder de los que está mencionado en Mateo 24:15, que establecerá o ayudará a establecer la abominación desoladora. Primero, ¿qué es una bestia? Vamos a Daniel 7:17. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, que bestia es un poder político o es un reino. En el verso 23 del mismo capítulo se nos dice que rey o reino es intercambiable. La 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, la cual será diferente de los otros reinos. Ahora, en este tiempo en el que vivimos, los países están representados también por animales, así que es algo muy común entender esto. Por ejemplo, Estados Unidos hemos dicho que está representado por el águila, ¿ok? En el billete del dólar. Rusia está representada por un oso en la bandera. Inglaterra está representada por un león. Y el dragón está simbolizando o está representando a China. Así que es muy común en este tiempo, los países también están representados a través de animales o bestias. Ahora vamos a Daniel capítulo 7, el versículo 2 y el verso 3. Vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Aquí Daniel estaba durmiendo y en ese sueño él ve 4 bestias que salen del mar. Ya sabemos que es una bestia. Ahora, ¿qué es el mar? ¿O qué representa el mar? ¿Y qué representan los vientos? Porque dice que subía del mar y los vientos y 4 vientos estaban agitando ese mar.
En Apocalipsis 17, verso 15, se nos dice: las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, naciones y lenguas. Así que, ¿qué es mar? Representa naciones, lenguas, personas. ¿Y qué son los vientos? Los vientos, según Apocalipsis 7, verso 1 al 3, tú puedes ir allí y leer y vas a ver que los vientos son símbolo de guerras, son símbolo de desastres naturales. Ahora, en el mismo libro de Daniel hubo un rey que tuvo un sueño también, porque él quería conocer el futuro, y el Señor se lo mostró. Y en Daniel capítulo 2 tú puedes ir allí, y vas a ver que este hombre, este rey, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño. No podemos leer todo el capítulo entero en esta noche, pero te invito a que lo leas con calma en tu casa, en tu hogar, con los tuyos. Y este rey tuvo un sueño, y él vio una estatua de diferentes metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro. Y él vio que los pies eran de hierro con barro. Sabemos que esta estatua está representando 4 imperios que se levantarán en el fin del tiempo para perseguir al pueblo del Señor. La cabeza de oro está representando a Babilonia, como ustedes están viendo en esta imagen, en esta gráfica. En Daniel 7, Babilonia está representada por un león con alas de águila. El pecho y los brazos en la estatua está representando a los medos y los persas. En Daniel capítulo 7, nosotros encontramos que los medos y los persas están representados por un oso. El vientre y los muslos de esta estatua está representando a Grecia, que en Daniel 7 es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de águila. Las piernas, que son de hierro, están representando a Roma, que en Daniel 7 es la 4ª bestia, que es la más espantosa, que Daniel también en sueños vio, y que iba a tener el predominio del mundo más que las anteriores. Y luego en Daniel 2 encontramos que Nabucodonosor, en el sueño, refiriéndose a la estatua, él ve que los pies también son de hierro, pero tienen una mezcla o tienen un elemento nuevo, que es el barro. Muy bien, vamos a ver todo esto a lo largo de este estudio. Muy bien, en Daniel capítulo 7, verso 7, refiriéndonos a la última bestia que vio Daniel y que está representada en la estatua por las piernas de hierro. Dice allí, 7:7 de Daniel: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esto está representando a Roma, porque Roma destruyó a Grecia. El imperio que siguió después de Grecia fue Roma. Y estos 4 imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, se mencionan en la profecía porque tuvieron que ver con el pueblo de Dios. Obviamente hubo muchos otros imperios en el mundo, pero muchos de esos no tuvieron que ver con el pueblo del Señor, solamente estos 4 imperios, y porque se establecieron en el Medio Oriente. Ahora, Roma fue un imperio muy violento, fueron despiadados. Decidieron conquistar donde quiera que fueran y aplastaban todo a su paso. En Daniel 2, verso 40, refiriéndose a este imperio, dice: y el 4º reino será fuerte como el hierro. Noten que es el mismo paralelo. En Daniel 7:7, los dientes de esa bestia son de hierro. Y aquí en Daniel 2:40, las piernas de la estatua son de hierro. Y dice: y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él desmenuzará y quebrantará todo. Este imperio, amigos y hermanos, fue el que estaba predominando en los días de Jesús. Cuando Jesús fue muerto por manos de su pueblo, el que ayudó para que él muriera fue el Imperio Romano. Roma estuvo muy involucrada realmente en la muerte de Jesús, pero no solamente en la muerte de Jesús, sino en perseguir a la iglesia primitiva. Y como tú lo sabes, eso lo aprendimos también en la escuela, cuando estudiamos los libros de historia. En Apocalipsis 12, el verso 4, hablando de este imperio, se nos dice: y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciera. Nosotros aquí estamos viendo que hay un dragón. En la Biblia, en Apocalipsis 12, se nos menciona que ese dragón es un símbolo de Satanás. Tú lo puedes leer en Apocalipsis 12, el versículo 9. Dice allí: y fue lanzado el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado. Aquí el dragón es un símbolo de Satanás que ha querido destruir a la iglesia. Aquí está representada la mujer. Y ese niño es el Salvador. Pero en cierto sentido o en segundo sentido, este dragón es un símbolo de Roma. Satanás usa imperios para destruir al pueblo del Señor y aquí usó a Roma. Ahora, en Daniel 7, verso 7, se nos dice que esta bestia que tenía dientes de hierro, o sea, Roma, tenía 10 cuernos en su cabeza. Resulta que esos 10 cuernos son reinos también. Daniel 7, el verso 24 se nos dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Y si tú miras en la historia, apreciado amigo, Roma es la única potencia que se dividió en 10 reinos por la invasión de las tribus bárbaras que la sitiaron desde el norte en el siglo III. Y esto produjo con el paso de los años su caída final en el año 476. Aquí ustedes están viendo en la imagen quiénes fueron esas tribus bárbaras: germanos, vándalos, suevos, sajones, burgundios, érulos, ostrogodos, visigodos, lombardos, francos. Y el año 476 es una fecha que los historiadores la confirman. En este mapa nosotros estamos viendo la distribución de cómo finalmente esas tribus bárbaras tomaron Roma, la sitiaron y la dividieron, y es lo que hoy conocemos como Europa finalmente. Ahora, con la destrucción o con la invasión de estas tribus bárbaras, finalmente el imperio romano se dividió en dos partes, que fue el imperio del occidente y el imperio del oriente. En el imperio del occidente estaba la capital, que era Roma, pero finalmente Constantino en ese tiempo movió la capital de Roma a Constantinopla, y eso ayudó para la decadencia final de Roma. Por eso, en Daniel 2, tú vas a encontrar que la estatua tiene 2 piernas, y las 2 piernas son de hierro porque están representando las 2 capitales también que tuvo Roma. Una capital en Roma y la otra en Estambul, Constantinopla. Pero realmente también está simbolizando que Roma tuvo 2 fases. Una fase que fue la fase de los Césares, o el imperio político de los Césares, y el otro, el imperio político sacrosanto de los papas. Muy bien, ahora en este proceso, ¿qué es lo que ve Daniel? Después de que él ve que de esta bestia que es Roma, ella se divide en 2. Vamos a leer Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y he aquí que en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba arrogancias. O sea, surge un cuerno pequeño, derriba 3 de ellos para poder surgir. Y luego en el verso 25 se nos dice cuál iba a ser la característica de ese cuerno pequeño. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así que vemos varias características acá de este cuerno pequeño. La cuarta bestia está representando a Roma en primer lugar, ¿ok? Y ese cuerno pequeño, por lo tanto, tiene que ser un poder romano. 2. Los 10 cuernos son las 10 divisiones de la Europa occidental, por lo que el cuerno pequeño debe surgir en Europa occidental. Tercero, el cuerno pequeño se levanta después de los 10 cuernos. Los 10 cuernos se completan, o la división de Roma, se completa en el año 476, lo que significa que este cuerno pequeño debe levantarse después de esta fecha del año 476. Ahora, para ver un poquito más de este cuerno pequeño, vamos a Apocalipsis 13 ahora. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, observen que aquí, cuando Juan está escribiendo este libro, él está describiendo las mismas bestias que leímos ya en Daniel capítulo 7, o que ya analizamos y describimos, pero están en orden inverso. Cuando Daniel ve la visión, o cuando estudiamos Daniel en el libro de Daniel y vemos, y Daniel tiene el sueño, él ve, está en ese momento teniendo el sueño en el imperio de Babilonia. Y los otros reinos no habían venido, así que él está mirando los reinos que vendrían en el futuro, Medo, Persia, Grecia y Roma. Pero cuando Juan está escribiendo su libro, esos reinos ya han pasado, y él está viviendo en el imperio de Roma, la Roma de las piernas, la Roma de los Césares. Por lo tanto, el orden está inverso y él está mirando hacia atrás. ¿Ok?
Ahora, aquí ustedes pueden encontrar una imagen donde hacemos una comparación de Daniel 7 con Apocalipsis 13 para que ustedes vean que son los mismos reinos. En Daniel 7 hay un león, en Apocalipsis 13 también hay un león. En Daniel 7 hay un oso, en Apocalipsis también. En Daniel 7 hay un leopardo, un dragón, hay cuernos y hay un cuerno pequeño que tiene una boca y habla blasfemias. En Apocalipsis 13 también encontramos dragón, cuernos y bestia. Ahora, ¿qué poder representa este cuerno pequeño de Daniel 7, que es el mismo de Apocalipsis 13? Porque este poder de Apocalipsis 13 ha absorbido las características de las otras bestias. Por eso tiene características del león, del oso, del leopardo, etc. ¿Qué realmente representa este cuerno pequeño o esta bestia de Apocalipsis 13:1? Bueno, quisiera decirles que todas estas características están reunidas mostrando que es el sistema católico romano o el sistema papal. Pero de paso déjenme decirles que estamos hablando no de individuos. Sabemos que en la Iglesia Católica hay muchas almas fieles. Sabemos que hay almas que están buscando sinceramente al Señor y también gimen y claman en sus iglesias. El Señor tarde que temprano estará con ellas y ellos tendrán que salir para unirse al remanente fiel, al verdadero pueblo del Señor. Así que aquí, en este momento, estamos hablando no de personas individualmente, sino de sistemas, de organizaciones. ¿Ok? Eso tiene que estar muy claro. Ahora, esta bestia de Apocalipsis 13:1 se le da algo. ¿Y quién es el que le da ese algo? Vamos a ver el verso 2. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Resulta que Roma tuvo dos fases, una fase papal, una fase imperial y una fase papal. En la fase papal o imperial, Roma adoraba muchos dioses. Pero con el paso del tiempo, muchos de estos emperadores que eran paganos, uno de ellos llamado Constantino, se convirtió al cristianismo y se bautizó, supuestamente. Y cuando se convirtió al cristianismo, ayudó para que la persecución romana contra el cristianismo cesara. Y esa conversión ayudó para que el cristianismo empezara a ser aceptado en el imperio romano. Así que la Roma pagana le da un nuevo ímpetu al cristianismo y el judaísmo es aceptado. Pero esto trae consecuencias también. Aunque el Constantino legalizó el cristianismo oficialmente, trajo muchas consecuencias. Su madre, por ejemplo, era cristiana y casi de la noche a la mañana, apreciados amigos, se puso de moda en Roma ser cristiano. Y todo el gobierno, con el paso del tiempo, también quería ser cristianos. Y de repente también todos los sacerdotes que eran en un tiempo paganos, también desearon convertirse. Y ellos se preguntaron, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestros dioses? Ellos tenían muchos dioses, Mercurio, Apolo, Zeus, Júpiter, pero resulta que todos estos dioses que estaban en el panteón romano empezaron a dársele nombres cristianos, para que el cambio no fuera drástico para los paganos que estaban adorando esta clase de dioses. Y estos ídolos empezaron a llamarse de un momento a otro Pedro, otro Santiago, otro Juan, otro Jesús y otro María. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes están viendo aquí, esta es una estatua supuestamente de Pedro, pero realmente es más vieja que Pedro, porque realmente no es la estatua de Pedro, sino es la estatua de Júpiter. Y ustedes están mirando cómo él tiene una aureola arriba. Ahora eso es un símbolo pagano, es el símbolo del sol. Y de tantos besos que le han dado a esta imagen, su dedo está ya carcomido. Cuando el emperador Constantino trasladó la capital de Roma a Constantinopla, parecía que Roma iba a perder su poder. Por las invasiones de los bárbaros, la situación económica política de Roma se trastornó completamente. Pero los obispos en sus localidades, los sacerdotes que estaban allí en sus localidades empezaron a tener un predominio y la gente empezó a buscarlos a ellos para protección civil, para protección religiosa. Y con el paso del tiempo los obispos empezaron a tener un dominio fuerte en Roma. Y esto es lo que conlleva esa transición de la Roma pagana o la Roma imperial a la Roma papal. En este libro, Churches and Churches, página 42, página 43, leemos: de las ruinas del Imperio Romano crecería un nuevo poder de Estado, de los cuales el punto central sería la sede papal. Por lo tanto, inevitablemente resultó una posición nueva, sino mejor que la primera. Así que se establece una transición y los historiadores han confirmado esto. Por ejemplo, en este libro que ustedes están viendo acá del cardenal Gibbons, él dice: nosotros no negamos que muchas de las cosas del Imperio Romano nosotros las adoptamos, las cristianizamos, las bautizamos y las hicimos
cristianas. La Iglesia Católica no era más que el imperio romano bautizado. El oficio del César fue perpetuado en el oficio del Papa. Aquí está confirmado por la historia. Entonces los Césares fueron pasados a los papas. Los papas pasaron a tener el oficio de los emperadores. La Iglesia Católica en este otro libro dice, solapadamente tomó el lugar del imperio romano mundial y en verdad es su continuación. El imperio no ha perecido, sino que se ha realizado una transformación. Ahora vamos a ver otras características que esta bestia iba a tener. Apocalipsis 17:9 nos dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así que esta bestia está sentada sobre 7 montes. Ahora esta mujer está sentada sobre 7 montes. ¿Y quién es esta mujer? Vas a Apocalipsis 17:18 y dice, la mujer que yo vi es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y hay una ciudad realmente que está sentada sobre 7 colinas o 7 montes. Y es la única en la historia de este mundo. ¿Cuál es esa? En Roma está la sede principal de la Iglesia Católica. Es un estado independiente. Ahora noten una cosa, es de 44 hectáreas. El Vaticano es de 44 hectáreas. Es el estado más pequeño del mundo. La ciudad del Vaticano tiene sus propios embajadores, que se llaman nuncios, a otras naciones. Tienen su propia moneda, tienen su propio departamento de policía, tienen sus propios bancos, su propio correo, sus propias leyes civiles, su propio idioma. Es decir, dentro de Italia nosotros encontramos otro estado. Dentro de un estado hay otro estado que es independiente de Italia, que es el Vaticano. Y tiene lo que ya mencioné, tiene leyes civiles, sus propias leyes civiles, su propio idioma, y es una iglesia, pero también es un estado político, ¿ok? Se combina allí la Santa Sede y también, que es la parte religiosa, pero también la parte política. Y el que preside sobre ambas partes es el Papa. Es decir, que Roma papal es un sistema amalgamado, combinado. Es un estado y es una iglesia mezclados en uno. Y dicho sea de paso, amigos, la Iglesia Católica durante su historia ha profesado tener 2 espadas, que es la espada civil o el poder político y la espada religiosa. En Daniel capítulo 2 nosotros vemos que los pies de esta imagen tienen una combinación de hierro con barro. El barro en la Biblia siempre es símbolo del hombre, de la iglesia débil, de Dios. Y el hierro es la parte política. En el fin del tiempo habría una unión, está predicho, entre lo político y lo religioso y se mezclará. ¿Ok? Ahora, esto mismo está en Apocalipsis 17, cuando esta mujer está sentada sobre una bestia. La mujer es la parte religiosa y la bestia es la parte política. Muy bien, ahora vamos adelante. Apocalipsis 17, el verso 4, nos da otras características. Esta mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada con oro y preciosas perlas. Es decir, que esta iglesia es muy rica y usa colores púrpura y el escarlata. Así que el púrpura y el escarlata son los colores oficiales de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Los cardenales usan el escarlata y los arzobispos visten de púrpura y el Papa muchas veces usa ambos. ¿Ok? Ahora se nos dice que tiene perlas preciosas. Ustedes no saben cuánto es el oro que tiene el Vaticano, es innumerable. Es una de las instituciones más ricas del mundo, amigos. Ahora, tiene otras características. Dice que tiene un cáliz y en ese cáliz está lleno de abominaciones realmente. Y el cáliz es una de las copas de los utensilios más sagrados que tiene la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿cuántos se maravillarían por esta bestia? Apocalipsis 13, el verso 3 nos dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si tú vas a Apocalipsis 13, verso 7, también nos dice que toda nación, tribu, lengua y pueblo la alabaría y estarían dándole pleitesía. Ahora vamos a hacernos la pregunta, ¿cuáles son esas blasfemias que salen de la boca? Porque Apocalipsis 13, el verso 6 nos dice, el 5 y 6, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Para comprender estas características vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4. Allí nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que este poder que ya hemos venido estudiando se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, teniendo las prerrogativas de un Dios. Ahora este templo no es el templo judío, se refiere al templo de Dios, su pueblo, el pueblo de Dios. Se sentaría por encima del pueblo de Dios reclamando estas prerrogativas que le pertenecen al pueblo que le pertenecen a Dios. Ahora, ¿qué es blasfemia? Dejemos que la Biblia nos mencione qué es blasfemia. Marcos 2, 1 al 7. Cuando él entró otra vez en Capernaum, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado y viendo Jesús la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo? Dios. Cristo tenía el derecho de perdonar pecados, pero para el pueblo judío Cristo no era Dios. Y por eso aquí bíblicamente blasfemia, ¿qué es? Cuando un hombre supuestamente dice que puede perdonar pecados. En Marcos capítulo 2, verso 7, dice: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, la Biblia nos habla que para perdonar pecados es necesario conocer el corazón del ser humano. Primera de Reyes 8, tú vas allí, verso 38-39, se dice que el Señor puede perdonar el pecado. ¿Pero por qué? Porque solo tú conoces el corazón de los hombres. Y los papas no conocen el corazón de los seres humanos porque también son seres humanos. En este libro católico, miren cómo dice: perdonar un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios. Los judíos justamente dijeron: ¿quién puede perdonar sino solo Dios? Pero lo que solo Dios puede hacer por su omnipotencia, el sacerdote también puede hacerlo diciendo: ego te absolvo a peccatis tuis. Así que ellos reconocen que ellos son Dios porque pueden perdonar el pecado. En otro libro dice: busque donde quiera, en el cielo, en la tierra, y no encontrará un ser creado que pueda perdonar al pecador. Ese ser extraordinario es el sacerdote católico. ¿Cómo les parece, amigos? Tremendo, extraordinario, espantoso, ¿no? En Juan capítulo 10, verso 30, encontramos otra definición de qué es blasfemia. Yo y el Padre, verso 30, yo y el Padre una cosa somos. Los judíos le respondieron: no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. La blasfemia siguiente, bíblicamente, es cuando un hombre, que es hombre, se hace Dios. Ahora, dejemos que los escritos católicos demuestren si esto se aplica al papado, al sistema católico romano. En este libro dijo el Papa León XIII: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. En la Enciclopedia Católica dice lo siguiente: el Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes, señor de señores. ¡Wow! Increíble, se toman el nombre que le pertenece a Cristo para ellos. En la misma enciclopedia, en otro lugar dice: el Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles, es rey de reyes y señor de señores. Por eso ostenta una triple corona, como rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo, porque es el único que legítimamente es santo. Hermanos, qué increíble, se hace llamar Dios el Padre, le roba el título a Dios nuestro Padre que está en los cielos. Se hace llamar también Sumo Pontífice, le roba el título a Jesucristo, porque Sumo Pontífice significa unir puentes realmente, y eso es Cristo. Cristo es nuestro intercesor, nuestro intermediario ante el Padre. Se hace llamar también el vicario de Cristo, y el vicario, o el único vicario de Cristo, o representante de Cristo, es el Espíritu Santo. Así que Él se arroga los títulos que le corresponden a la divinidad, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Apocalipsis 13:6 también hay otras características. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que blasfema también de los que están en el cielo, los ángeles. Mire cómo la Enciclopedia Católica, hablando acerca del Papa y sus prerrogativas, dice lo siguiente: además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es mayor que ellos. ¡Wow! De manera que se pudiera dar el caso que los ángeles erraran en la fe,
o pensaran en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa, porque él tiene tan grande dignidad, poder, que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. ¿Cómo les parece? Pueden hasta excluir a los ángeles si ellos yerran en la fe. En el 1922, una fecha más cercana a nuestro tiempo, es del Papa Pío XI. Miren lo que dijo: ustedes saben que yo soy el Santo Padre, el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, que significa yo soy Dios en la tierra. Así que ellos lo reconocen públicamente, amigos. Siguiente pregunta: ¿qué pensaría cambiar este sistema apóstata? Este sistema católico romano trataría de cambiar algo. Vamos a ver Daniel 7:25. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ellos mismos reconocen que ellos han cambiado los decretos bíblicos muchas veces. En este libro, en Decretos Episcopales, dice: el Papa tiene el poder de cambiar tiempos, abolir las leyes, dispensar lo que él quiere, hacer a un lado lo que él decida, aún las leyes de Jesucristo. ¡Wow! Interesante, amigos. El sistema católico romano a través de los jesuitas ha cambiado sus sistemas proféticos. Por eso dice: cambiaría los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos proféticos. Y también cambiaría la ley de Dios. En esta imagen ustedes están viendo dos leyes diferentes. En el lado izquierdo está la ley de Dios y en el lado derecho, que ustedes van a encontrar, es la ley católica romana. Ahora, ellos hicieron el cambio a la ley del Señor. Allí encontramos el segundo mandamiento está quitado y el cuarto mandamiento está cambiado. Y al quitar un mandamiento quedaron 9 y el 10º lo dividieron en 2. Ustedes pueden verlo detenidamente. Ahora, ¿por cuánto tiempo perseguiría este poder al pueblo del Señor? Bueno, Daniel 7:25 nos dice que quebrantaría a los santos del Altísimo. Apocalipsis 17, el verso 6 nos dice: la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Muy bien, así que este poder perseguiría a la iglesia del Señor, quebrantaría a la iglesia del Señor. Ahora, ¿por cuánto tiempo lo haría? Dice en Daniel 7:25, después de que cambiaría los tiempos y la ley, dice que serían entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué es un tiempo? Tiempo representa un año de 360 días. Tiempos, 2 años o 720 días. Medio tiempo, medio año o 180 días. Si lo sumas en días, eso viene a dar 1260 días. Este sistema católico romano persiguió a la mujer por 1260 días. Aquí en Daniel 7:25 encuentras este periodo profético que es simbólico, no literal, en tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 12, versos 6 y 14, encuentras este mismo tiempo, pero en días. Allí dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. La persecución de la iglesia llevó a que el pueblo del Señor fuera al desierto para escapar, para huir de la presencia de este sistema perseguidor. En Apocalipsis 12:14 se nos habla que a la mujer se le dieron 2 águilas para que fuera sustentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Es el mismo tiempo de Daniel 7:25. Y en Apocalipsis 13:5, para que no hayan más dudas, está dado este mismo tiempo profético en meses, dice: y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Si un mes es de 30 días en profecía, tú multiplicas 42 por 30 y te da 1260 días. Es el mismo periodo. Realmente, el sistema católico romano persiguió, o el Vaticano, el sistema papal, persiguió al pueblo de Dios por 1260 años, día por año, según Ezequiel 4:3. Nosotros los periodos proféticos debemos pasarlos un día por año realmente. 1260 años. La historia corrobora eso. ¿En qué año inició este periodo de persecución? En este libro, Historia de la Iglesia Cristiana, dice: Vigilio ascendió al poder papal o a la silla papal bajo la protección militar de Belisario en el año 538. Después de Cristo. Así que después del año 538 sumas 1260 y te lleva al año 1798. Durante este periodo fue el reinado del sistema católico romano, fue un poder perseguidor. En ese tiempo, durante este proceso, unió el poder civil y el poder religioso, las dos juntos. Y cuando se une
la política con la religión, eso crea grandes desastres. Por eso el Señor ha dicho que la política nunca debe estar mezclada con la religión. Las iglesias no deben ser políticas. Las iglesias deben estar separadas de la política, porque cuando se unen y se mezclan estas dos cosas, que en sí pueden ser buenas, entonces crean grandes desastres, grandes persecuciones. Y durante estos 1260 años se estableció la Inquisición. Más de 40 millones aproximadamente de cristianos murieron. Cristianos como Juan Nus fueron quemados solamente por leer la Biblia, por creerla, por enseñarla. Se crearon instrumentos de tortura inimaginables. Y también en la Segunda Guerra Mundial el sistema papal ayudó y guió a Hitler. Lo guió para destruir a más de 6 millones de judíos. Fue la mujer, ese sistema papal de Apocalipsis 17, Apocalipsis 13:1, quien guió a Hitler para destruir muchos judíos cristianos alrededor del mundo. Ahora, la historia confirma esto. En este libro, La Ley Eclesiástica Pública, dice: la Iglesia puede por el derecho divino confiscar la propiedad de los herejes, encarcelarlos y condenarlos a las llamas. El derecho también para infligir los más severos castigos, incluso la muerte. Todo esto le pertenece a la Iglesia. No hay ofensa más grave que la herejía, por consiguiente debe ser desarraigada. Noten que es un libro católico y está diciendo cómo debe ser desarraigada la herejía. Los hombres que leyeron la Biblia, que fueron fieles al sábado. Si tú miras a lo largo de la historia los poderes que han perseguido, estos poderes bíblicos que hemos leído, han perseguido siempre a un pueblo. Y la característica de este pueblo es que siempre han guardado la ley de Dios, han guardado el sábado y fueron considerados herejes. En una revista también dice: la Iglesia ha perseguido. Solo un aprendiz, o sea, un principiante, en historia lo negaría. Cuando la Iglesia piensa que es bueno, él usó la fuerza física y la usa. Así que a lo largo de los años, de estos años de los 1260, este periodo profético fue un poder perseguidor. Y muchos papas como Juan Pablo II y el último papa en el que se está moviendo la Iglesia Católica han pedido perdón a nivel mundial por todas estas atrocidades, realmente, pero lo han hecho con el objetivo y propósito de alcanzar las iglesias otra vez nuevamente. Aquí encontramos a Juan Pablo II en el año 2000 del jubileo. En una misa de gallo pidió perdón a nivel mundial. Aquí encontramos esta revista, dice: pido perdón por los crímenes de la Iglesia contra indígenas en la colonización, refiriéndose a Sudamérica. El Papa pidió perdón a las iglesias por la persecución. Y una de las iglesias a las cuales pidió perdón y que fue allá directamente fue a la iglesia de los valdenses en Italia. Y aquí encontramos esa imagen por parte de la Iglesia Católica: les pido perdón por las actitudes no cristianas. Así que este poder, hermanos y amigos, que estamos viendo es un poder que durante 1260 años tuvo la parte política y la parte religiosa unidas. Tuvo dos espadas, el poder civil y el poder religioso, y por eso se convirtió en un poder perseguidor. Pero estaba profetizado que este poder iba a recibir una herida de muerte por causa de la persecución que ella hizo. También recibiría su herida de muerte. En Apocalipsis 3, el verso 3 y luego el verso 10 leemos lo siguiente: una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal. El que lleva en cautividad, dice el verso 10, irá en cautividad. El que mate a espada morirá. Nosotros encontramos que ella iba a sufrir una herida mortal. El sistema católico romano. El verso 14 de Apocalipsis 13 nos dice que esa herida sería por una espada. Dice: herida de espada, y ella vivió. Ahora, en la Biblia, la espada es un símbolo de la Biblia también, pero también significa el poder civil. Si tú vas a Romanos capítulo 13, el verso 4, allí nos dice que los poderes civiles tienen la espada para mantener el orden. O sea, en otras palabras, la Iglesia Católica Romana por muchos años tuvo el poder civil, la espada civil para castigar la herejía. La espada es la capacidad que tiene el poder civil para castigar, pues obviamente, los códigos civiles, ¿sí? Y este poder se le iba al sistema católico romano. Ella iba a recibir una herida, pero sería una herida de espada. O sea, así como ella mató y así como ella destruyó, también recibiría lo mismo, porque al que a espada muere, al que espada mata, a espada morirá. Y en la Edad Media, nosotros sabemos que este sistema católico romano por muchos años se enorgulleció de tener la espada civil en sus manos. En una bula papal que se llama Unam Santam, que fue enunciada en el año 1302, miren lo que ellos dijeron:
Los textos de los evangelios nos informan que la iglesia romana tiene dos espadas, es decir, la espada espiritual y la temporal. Ambas, pues, le pertenecen a la iglesia. La espiritual debe ser usada para la iglesia, pero la material por la iglesia. La primera está en las manos de los sacerdotes y la segunda en las manos de los reyes y soldados, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote. ¡Wow! Esta bula, hermanos, resume cómo fue el sistema papal, el sistema católico romano, que se creó después del año 538. Fue un poder que tenía las dos espadas. Y el hecho de que en Apocalipsis 13 se diga que ella recibiría una herida de espada significa que los poderes civiles estarían en contra de ella. Y eso ocurrió. En 1798, al final de los 1260 años, hubo la Revolución Francesa. Francia estaba en una guerra grande, enorme. Ellos estaban cansados del dominio papal, de muchos años de ejercer dominio no correcto. Y eso conllevó a que el péndulo se fuera al otro lado, donde el pueblo y el mundo ya no querían más religión y estaban hastiados de este sistema católico romano que era corrupto, política, económica, socialmente, desde diferentes puntos de vista. Así que la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, en ese año, gracias a Francia, recibió una herida. Los poderes civiles se le quitaron en ese momento. En este libro que ustedes están viendo aquí, esta enciclopedia americana de 1941, se nos dice, en 1798, él, o sea, General Berthier. ¿Quién era el General Berthier? Era el que comandaba las fuerzas armadas de Napoleón Bonaparte. Y en ese momento Napoleón, hastiado del sistema católico romano y de los papas, mandó a su general que fuera al Vaticano, a Roma, y allí tomara preso al papa que estaba en ese momento en ejercicio. Y por eso esa enciclopedia dice, en 1798 Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Ahora, hermanos, déjenme decirles una cosa. Francia, o los francos, que era una tribu bárbara que se le conocía así, los francos, fue la primer tribu bárbara que se convirtió al papado, se convirtió al cristianismo y se bautizaron. Y fue la tribu más fiel al papado durante toda la Edad Media. Fue la espada civil realmente, en otras palabras, de la Iglesia Católica Romana. Y lo interesante es que en febrero del 538, la Iglesia Católica recibe ese poder. En febrero de esa primera sistema bárbaro, los francos, para hacer su poder civil y castigar a los herejes. Pero qué interesante que en 1798, en la culminación de la Revolución Francesa, fíjense, en el mismo mes, febrero 10 de 1798, se le quita ese poder. Exactamente 1260 años después de recibir el poder, en febrero del 538, el general Berthier, enviado por Napoleón, entra al Vaticano, bajó de su trono al Papa Pío VI, le quita sus anillos, le quitó su corona y fue llevado cautivo a donde murió exiliado en Valencia, en Francia. Otro libro dice, el papado moderno, dice, Berthier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república que abarcaba media Europa bajo las órdenes y legislación de Napoleón. El cardenal Ratzinger escribió en uno de sus libros así, el cristianismo, desde la perspectiva católica, fue encerrado en un gueto desde el siglo XIX. Así que está reconocido que la Iglesia Católica recibió una herida mortal realmente. Pero la profecía nos dice, amigos y hermanos, que este poder volvería a resucitar nuevamente. Este poder, porque la profecía menciona en Apocalipsis 13:3, dice, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y este poder, hermanos, este sistema católico romano, en Apocalipsis 17, verso 5, se nos menciona que es madre. Dice allí que es la madre de las rameras, es decir, que ella es la mamá. Pero también tiene hijas, y las hijas son iguales que ella, son rameras también, porque dice que es la madre de las rameras. Ahora, hermanos y amigos, significa que hay otras iglesias, y en el fin del tiempo las iglesias se van a unir con la mamá o van a volver a la mamá. Y debido a que ella es la mamá, los va a traer de diferentes maneras. Amigos, estamos descubriendo que hay muchos
cristianos que hay en otras iglesias, en otras denominaciones, y Dios los tiene allí, que tarde que temprano tendrán que salir. Apocalipsis 18, el versículo 4 nos dice la palabra del Señor allí: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Las profecías nos están mostrando que en el fin del tiempo habrá mucha infidelidad en el mundo religioso, y Jesús quiere traer a su pueblo la palabra de Dios antes de que Él regrese. Y es por eso que nosotros estamos proclamando estos mensajes. Amigos, la idea de la profecía es redención. La idea de la profecía es no asustar. No se trata de construir aquí o derribar una institución y poner otra sobre encima de otra. No, es mirar cuáles son las enseñanzas de Jesús correctas, reales. ¿Cuál es la verdad real que nos salvará de nuestros pecados en el fin del tiempo? Cristo nos dio estas profecías, amigos, porque la profecía nos redime, la profecía nos salva cuando vamos a Cristo Jesús, que es el que nos salva, Él es el que nos ayuda. La profecía nos salva en el sentido que nos salva del pecado, de la ignorancia, y nos lleva a Cristo para que podamos ser salvados. Hermanos, la verdad salva, libera, ayuda a las personas. Amós capítulo 3, verso 7 dice: el Señor no hará nada sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Apocalipsis 1 al 3 dice que la revelación de Jesucristo es el libro de Apocalipsis que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por eso estamos leyendo esto, porque Dios quiere que sepamos las cosas que van a venir. Y hay una bendición para el que lee y para el que escucha. El verso 3 de Apocalipsis 1 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Y la Biblia simboliza a la profecía como una antorcha. Dice aquí en 2 de Pedro 1:19 que la palabra profética más segura, la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Hermanos, Dios quiere que a medida que estudiamos la profecía, el lucero de la mañana, Cristo Jesús, salga en nuestro corazón y Él cambie nuestra vida. La profecía nos cambia si nosotros buscamos a Cristo a través del Espíritu Santo. Dios quiere que tú tengas esta experiencia. Dios quiere que tú seas libre de la ignorancia. Estudia la Biblia, estudia la profecía, y la profecía a través del Espíritu Santo, con la guía de Él, te va a ayudar y te va a convencer y te va a mostrar la verdad y te va a ayudar a comprender qué debes hacer para el fin del tiempo. Dios te bendiga y Dios te ayude. Amén.